Hermanos, el día de hoy vamos a comentar de un tema que realmente es penoso para la iglesia. Es acerca de cómo muchos pastores caen en adulterio y lo que es peor aún, algunos de ellos tratan de justificarlo. Hace ya algún tiempo, aquí en Perú, hubo un apóstol llamado Alberto Santana que se descubrió que estaba en adulterio. Ante esto, él dijo de que no era adulterio, sino que esta mujer era o había sido su concubina. Y basándose en algunas normas de la ley mosaica, él decía que él podía tener su concubina y que eso no era considerado adulterio. Allí hay varios errores. En primer lugar, creer que la ley mosaica tiene vigencia actualmente, cuando sabemos que la ley mosaica solamente tiene vigencia en cuanto a su parte moral de los 10 mandamientos. O sea, desde allí él ya está mal. Luego, el no reconocer de que la ley mosaica fue dada al pueblo de Israel, solo al pueblo de Israel, y fue dada por la dureza del corazón de ellos. Muchas normas fueron concesiones a las costumbres, a las prácticas que ellos tenían. No formaban parte del plan original de Dios. El plan original de Dios es la monogamia. Si nos vamos al Génesis, desde el capítulo 2, encontramos a una pareja de un varón con una mujer y esta pareja es la que se une. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, dice la Nueva Versión Internacional. Se funden, se fusionan en un solo ser. Obviamente, esto solamente es posible en una relación monógama. No es posible que el hombre se pueda fusionar con varias mujeres a la vez. Entonces, aquí hay que tener cuidado. El plan original de Dios para su creación, para los seres humanos, fue la monogamia. Pero fue la maldad del hombre que se enseñorea de él desde la caída la que produjo la poligamia. Y la ley reconoce la poligamia, la regula, mas esto no significa que Dios apruebe la poligamia. Porque el Señor Jesucristo, que es el máximo intérprete de la ley, él dice claramente de que, señalando Génesis 2, un varón solo debe estar con una mujer, no con dos mujeres al mismo tiempo. Esto lo dice y está registrado en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, cuando dice, versículo 4, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, aquí Jesús cita Génesis 2:24 para indicar de que varón y mujer deben tener una unión monógama, exclusiva. La ley mosaica no debe ser objeto de justificación para el adulterio. Conversando con un amigo de otro país, él me dice que en su ciudad hay varios pastores que están en adulterio. Algunos ya han sido descubiertos y pues han sido sancionados, disciplinados por sus iglesias. En otros casos es Vox Populi que están en adulterio
pero como aún no ha sido probado, los dejan simplemente que sigan como pastores. Pero es un rumor en toda la iglesia de que este hombre está saliendo con otra mujer aparte de su esposa. Y lo más terrible es que en algunos casos esa mujer puede ser parte de la iglesia donde está este pastor, lo cual sería una doble falta, porque allí el pastor, además de estar siéndole infiel a su esposa, está incumpliendo con su labor pastoral de cuidar a su rebaño y se está aprovechando de él. Bueno, ¿qué podemos decir ante estas situaciones? En primer lugar, tenemos que ser humildes y reconocer que el pecado sexual es uno de los pecados más persistentes que tiene el ser humano, especialmente los varones. Y los pastores no somos una excepción, por supuesto. Los pastores somos humanos, somos de carne y hueso, y podemos caer en cualquier pecado, incluyendo estos pecados sexuales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos que acercarnos más a Dios y tenemos también que evitar situaciones que propicien el pecado del adulterio. Si vamos a realizar una consejería a una hermana, pues tenemos que hacerlo acompañado de alguien más. O si le hacemos a solas, tenemos que hacerlo en un espacio donde sea abierto para que otras personas puedan pasar por allí y ver lo que está ocurriendo dentro de la oficina o dentro del ambiente. Por ejemplo, en la oficina pastoral de mi congregación hay lunas por todos lados, así que cualquier persona que pase por allí puede ver claramente lo que está ocurriendo adentro. También sería bueno de que el pastor entienda de que él es el pastor de las jovencitas o de las mujeres de su congregación. No es su amigo, ni tampoco es un padre sustituto. Hay algunas jovencitas que quizás no han tenido una figura paterna y probablemente puedan ver en el pastor esa figura paterna. Pero el pastor allí tiene que ser claro y decirles que él no es un padre para ellas. Él es su pastor. Porque al haber una mayor comunicación y una mayor confianza y una mayor intimidad en esa relación, es probable que al final esa relación se pueda ir por otro lado. Así que no demos pie a que estas cosas puedan ocurrir. Para terminar, recordar lo que es la primera regla para un pastor, para un obispo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Por esta razón, un obispo debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Entonces, la primera regla, después del término general que debe ser intachable o irreprochable, es que debe serle fiel a su esposa. ¿Y por qué dice esto? Porque en la traducción, digamos, más literal, aquí vamos a leer en primera de Timoteo 3:2, la traducción más literal dice que debe ser esposo o marido de una sola mujer. ¿Qué significa ser marido de una sola mujer? Pues que no puede tener dos mujeres al mismo tiempo, no puede tener dos esposas, no puede tener una esposa y una concubina, no puede tener contacto sexual con dos mujeres en el mismo periodo de tiempo. Tiene que ser exclusivamente fiel a su esposa. Esa es la primera regla que debe cumplir un obispo, un presbítero.
Y si no la está cumpliendo, pues lo más honesto es que deba dar un paso al costado hasta que solucione este problema. Es lamentable que hay muchos casos donde la gente rumorea que hay pastores en adulterio y la iglesia no hace nada. Debemos tener cuidado, hermanos, en preservar la salud espiritual de la iglesia, empezando por la del pastor. Y todos los pastores debemos tener muy claro lo que dice la primera carta a los Corintios, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos podemos caer en este pecado y por eso tenemos que ser muy prudentes en nuestras relaciones con las damas, con las jóvenes de nuestra congregación y también con otras mujeres en otros espacios en los que interactuemos. No permitamos coqueteos, no permitamos conversaciones en doble sentido, no permitamos conversaciones de un tono romántico. ¿Por qué? Porque eso puede llevar al adulterio. Debemos ser claros, debemos ser firmes, debemos, y al mismo tiempo, debemos gozarnos con la mujer de nuestra juventud. Debemos gozarnos con nuestras esposas. Debemos verlas a ellas hermosas y debemos invertir en ellas también para que se vean hermosas y para que nuestra relación pueda perdurar y pueda ser bendecida por Dios. Que Dios, amados hermanos, los bendiga y que proteja la salud y la reputación de nosotros, los pastores, los ministros de Dios. Amén.